Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la Iglesia y su historia con el Padre Eduardo Álvarez, sacerdote jesuita y párroco de la histórica parroquia del Yesu en el centro de Miami y un gran aficionado de la historia. Les habla Carlos de la Torre. En este programa abordaremos temas variados sobre la historia de la Iglesia. Profundizaremos en eventos y en personajes que de cierta manera pueden iluminar nuestro presente. Y sin más, le damos la bienvenida al Padre Eduardo Álvarez. Buenos días, Padre. Muy buenas, mis queridos amigos. Les habla el Padre Eduardo Álvarez, párroco de la parroquia del Yesu en el centro del Downtown. Seguimos hoy con la continuación del programa de la primera familia católica que vino al sur de la Florida y que a través de ellos se introduce el catolicismo en el sur de la Florida. Fueron William Wagner y su esposa Evelyn Amar o Evelyn Wagner con sus hijos, los hijos que ella tuvo de un primer matrimonio donde quedó viuda y los hijos que tuvo con William, que fueron 3 los hijos que tuvo con William Wagner. Nos quedamos en el último programa cuando ellos habían perdido un hijo en una de las fiestas y de las borracheras de aquellos primeros inmigrantes al sur de la Florida, un tal George Marshall, usando el revólver indiscriminadamente mató a uno de los hijos de la familia Wagner y fue para ellos un gran dolor que les vino en esos años de el principio de la década de 1860. Los Wagners nunca participaron políticamente en la región, ni se distinguieron por estar en la guerra civil con el norte, aunque muchos decían que William Wagner, viniendo de Pensilvania y habiendo vivido en Nueva York y en Pensilvania, tenía tendencias hacia los Yankees. Nunca se metieron ni Evelyn ni William en ninguna cuestión de política. Sí, en el sur de la Florida muchas veces habían asaltos de barcos yanquis que venían a llevarse suministros para el norte porque faltaban, etcétera. Pero los Wagner siempre fueron personas pacíficas que nunca se metieron activamente en la política. Para 1869, una vez terminada la guerra civil, William Wagner ve la necesidad de ir a Gainesville para conseguir el título de la propiedad que él tiene aquí en Miami. Tiene 40 acres en el área del Jackson Memorial Hospital. Allí tiene una casa, tiene un molino y va a tener más tarde una capilla. Porque la primera capilla católica que hubo en la ciudad de Miami la hicieron los Wagners. La construyó William Wagner y sus hijos para cuando pasara un sacerdote católico poder tener la Santa Misa en un lugar digno, no en la propia casa de los Wagner, sino en un lugar donde la pequeña comunidad católica se pudiera reunir allí. Pero en 1870 hubo un gran incidente que yo creo que conviene contar porque es parte de la vivencia que se vivía en el sur de la Florida, en la desembocadura del río Miami, en los que vivían en el área que hoy es Brickell, en las personas que vivían por el área de Homestead y por esas zonas. Muchas personas vivían de los barcos que encallaban y se hundían en esa zona. Eran personas que iban a los barcos y rescataban a los marineros y muchas veces se quedaban con las propiedades que habían dentro de esos barcos. Y se encalló por una tormenta en Virginia Key un barco que iba lleno de maderas para el norte. El barco se llamaba The Three Sisters. Y inmediatamente se dio la noticia a conocer entre los pobladores de la desembocadura del río Miami que había un barco encallado allí y que estaba lleno de maderas.
maderas que servían para hacer casas y para hacer establos, y allá fueron a rescatar esas maderas. Rescatar entre comillas, ¿no? Rescatar entre comillas. Yo conozco a uno de los políticos de esta ciudad que decía que muchos de los primeros habitantes del sur de la Florida vivían de los barcos que se hundían y robaban de los barcos que se hundían las mercancías que dejaban allí. Muchas veces el miedo hacía que los marineros huyeran y dejaban a todos esos barcos y los restos de los barcos hundidos en esos cayos. Y William Wagner, su hijo Octavius Amar y su otro hijo William Jr. van a coger las maderas de allí. Inmediatamente los dueños del barco pusieron una demanda, y donde la pusieron fue en Cayo Hueso, porque era el juzgado más cerca de esta zona de aquí. Y vino un juicio y tuvieron que pagar el importe de aquellas maderas al dueño del barco. Pero todos los habitantes del sur de la Florida vivían de la pesca, de una cosa que llamaban el salvaging y de otra cosa que se llamaba the crackers, que la voy a explicar al final de este programa. Para esa fecha de 1870, la hija más pequeña de William Wagner se casa con un señor de nombre Harrison Drews, y con ella tiene un hijo. Harrison Drews muere y ella queda viuda. Y Rose Wagner se casa por segunda vez con otro de los grandes fundadores de nuestra ciudad, Adam Richardson, que venía de Venezuela y era otro católico práctico. Con Adam Richardson ella va a procrear 8 hijos. Al principio de su matrimonio, viven en el hogar de los Wagner, de Evelyn y William Wagner. Es Rose Wagner y Adam Richards los primeros que se casan por la iglesia en el condado de Miami. Vino un sacerdote a casarlos. El padre de Dufault, que era el vicario del obispo de San Agustín, vino a celebrar el sacramento de estos dos jóvenes que se casaban con la bendición de la Iglesia Católica. El padre Dufault ya era un hombre mayor y fue enviado una segunda vez en 1873 a la ciudad de Miami, 1872 a el área de Miami, para que él evangelizara a los indios. Pero Dufault vio que era muy difícil evangelizar a los indios y terminó evangelizando a los católicos, a los poquitos católicos que habían en el área. Dufault bendice el matrimonio de Rose Wagner con Adams Richardson, y ellos son los primeros que reciben el sacramento del matrimonio en el sur de la Florida. Los Wagners siguen con su negocio de el molino y enviando la harina a Charleston, North Carolina. Pero ahora yo quisiera hablar un poquito de cómo la iglesia católica, cómo los sacerdotes católicos van llegando al sur de la Florida. Vino el padre Dufault, que es el que bendice la capillita en 1872 que construye William Wagner. Y la construyó principalmente para la boda de su hija con Adam Richardson. Se quedó 3 semanas en la ciudad de Miami. Su gran intención era ir a predicarle a los indios de los Everglades. Nunca pudo llegar allá. Y se quedó predicándole a los poquitos católicos que había aquí en la ciudad de Miami. En 1874 viene otro sacerdote, también de descendencia francesa, enviado por el obispo Berrot al sur de la Florida, y celebra misa en la capillita que hicieron los Wagners. En 1875
el obispo Berrot con el padre LaRocque viene desde Cayo Hueso a ver a los católicos del sur de la Florida, especialmente a los Wagner. Cuando venía un sacerdote católico se quedaba durmiendo en casa de los Wagner. Era el hotel para los católicos que pasaban por el área. Era la iglesia doméstica. Era la iglesia doméstica. En esa casa, allí se quedaban a dormir. Y allí se quedó a dormir el obispo, que venía de Cayo Hueso. Como la referencia de Pablo a la iglesia que se reúne en tu casa. En tu casa. Era la casa de los Wagner. Que ya en 1872 los Wagner ya habían hecho una capillita de madera para celebrar, para cuando viniesen estos sacerdotes que pasaban por aquí. En 1875 pasó el obispo Berrot por aquí, que venía de Cayo Hueso. Y posiblemente haya visitado La Habana en ese viaje. Venía de Cayo Hueso, venía de visitar posiblemente hasta La Habana, más al sur de Cayo Hueso, habría ido hasta La Habana. Ciertamente él visitó el colegio de Belén en Cuba, el obispo Berrot. Y venía, y al venir a Miami, al venir al área del sur de la Florida, él celebra por primera vez en 1875 el sacramento de la confirmación y les da a los Wagner, les da el sacramento de la confirmación y a otro señor más que era católico. Son 6 o 7 personas, 5, 6 o 7 personas las que reciben el sacramento de la confirmación cuando vino el obispo aquí a Miami en 1875. Más adelante viene el padre Hugón, que era sobrino del obispo Berrot. Como tú puedes ver, todos los nombres, Carlos, eran franceses. Sí. Porque la iglesia norteamericana se funda con obispos y sacerdotes franceses, que eran enviados como misioneros a las tierras norteamericanas desde Francia. Y después vienen los irlandeses. Seguido vienen los irlandeses. El primer obispo de Boston fue un francés. El primer obispo de San Luis fue un francés. El primer obispo de San Agustín fue un francés. El primer obispo de Galveston fue un francés. O sea que la iglesia está fundada por franceses. Y esta familia que oriunda de diferentes lugares de Alemania y del Caribe. Hay un dato muy importante que no quisiera pasarme un momento. Dicen que pueblo pequeño, infierno grande. Voy a explicar la frase y por qué la digo. Pueblo pequeño, infierno grande. Hubo un momento en que se corrió en los pocos habitantes que tenía el sur de la Florida y la desembocadura del río Miami, que los indios iban a atacar. Hubo un momento por allá por 1876, 78, que se corrió el rumor de que los indios iban a atacar. Y entonces empiezan a irse los pobladores de la desembocadura del río Miami, del área del sur de la Florida, empiezan a irse a Cayo Hueso. Otros se van definitivamente si cogen para Charleston o para Savannah, que era la otra gran ciudad que estaba en el norte. Son los Wagners los que van a interceder con los indios, con todos esos nombres indios que yo dije en la charla anterior, que nos suenan, ¿no? Old Tiger Tail, Jimmy Miami, Old Alec, Big Tom, con todos esos indios que eran sus amigos, si de verdad los indios estaban dispuestos a atacar a los blancos en esa época. Y ellos van a buscar los indios en el Everglades con sus hijos mayores. Y los indios le dicen, no estamos en plan de hacer muerte a ningún blanco. O sea que, como vemos, esta familia fue una familia central en el desarrollo del sur de la Florida. Ellos interceden por la comunidad. Son una familia activa socialmente. No solamente hacen una capilla, sino vamos a ver qué bien nosotros le podemos hacer a nuestros hermanos
y que no haya un derramamiento de sangre en una población tan pequeña. Una familia con propósito. Una familia con propósito. Una familia de fe y una familia activa que busca hacer el bien a los demás, y son ellos los que se lanzan a ver si los indios de verdad van a atacar a los blancos y sirven de puente para traer la paz. Evelyn Amar Wagner murió a los 78 años en 1888 y fue enterrada en un pedazo de tierra que consagró para cementerio de católicos el obispo Berrot. Yo no sé dónde queda ese cementerio. Me interesaría saber dónde fue que el obispo Berrot bendijo esa tierra. Debe ser por un área que está cerca del Jackson Memorial Hospital, que se llama Highland Park. Por ahí el obispo bendijo un pedazo de tierra para que los católicos fueran enterrados allí. Y es posiblemente que Evelyn Wagner, que murió a los 78 años de edad, fuese enterrada ahí. Murió en 1888, la gran compañera de William Wagner. Los hijos de los Wagner se van independizando. Rose y Adam Richards compraron no sé cuántos acres en lo que hoy es Matheson Hammock, y fueron allí donde criaron a sus hijos. Hay algo muy bonito de los Richards. Los hijos de los Richards eran niños de piel oscura, porque Rose Wagner había heredado el ser mestiza, un color mestizo. Y los hijos de los Wagners, de los Richardson, tuvieron problemas en ir al colegio. No eran aceptados en la escuela pública que había por el área de Coconut Grove. No fueron aceptados. Y sin embargo, cuando Rose y Adam Richards hacen dinero, no tienen ningún resabio ni resentimiento. Le donan dinero a la escuela pública. Aunque sus hijos no fueron aceptados porque eran mestizos. Qué elección, ¿no? Ellos donan dinero a la escuela pública. William Wagner sobrevivió a su esposa Evelyn por 13 años, pero el viejo ya se iba recortando su vida, ya no cultivaba los vegetales que cultivaba, ya no atendía su molino, ya no atendía a los animales que tenía y sus hijos decidieron que él vendiese los 40 acres y se fuese a vivir con uno de sus nietos, con Henry, uno de sus nietos. Y él vendió sus 40 acres a Julia Tuttle y a los hijos de Julia Tuttle. Julia Tuttle está pagándole la propiedad a William Wagner. Toda persona mayor le cuesta mucho salir de su casa, dejar su casa. William Wagner fue presionado por sus hijos para que vendiera su casa, que fuera a vivir con uno de sus nietos para que lo cuidara, lo atendiera y todo. Julia Tuttle no pudo pagar los 40 acres, y al morir Julia Tuttle, que muere en 1898, ella, la propiedad que era de William Wagner, regresa a William Wagner. Y es allí donde William Wagner, 3 años más tarde, muere, en 1901, y fue enterrado en el cementerio civil de la ciudad de Miami. Él era blanco y ella era mestiza. Los enterraron en 2 lugares separados. Y la misa fue en el Yeso, en la parroquia. Ya la parroquia del Yeso existía. La parroquia del Yeso fue fundada en abril de 1896, 5 años antes de la muerte de William Wagner.
¿Fueron instrumentales la familia esa en fundar la parroquia del Yeso? Sí, especialmente su hija Rose. Rose Richards o Rose Wagner Richards fue muy activa en la fundación de la parroquia del Yeso. Adam Richards, su esposo, y sus hijos fueron muy activos en fundar esa parroquia. Rose va a morir mucho más tarde y va a sobrevivir a su esposo Adam Richards, y siempre llevaba con orgullo el anillo matrimonial. Fueron 2 excelentes matrimonios. Una gran familia que tuvo un gran impacto en fundar Miami, y también desde el punto de vista de la fe, de poner las raíces y hacer la base de lo que es la Iglesia Católica en el sur de la Florida. Sí, porque ciertamente una familia de escasos recursos dedica algunos de sus recursos en comprar madera buena para hacer la primera capilla en el sur de la Florida, bendecida por Berrot en el año de 1875. Y sin más, padre, llegamos al final de este otro programa, a la iglesia y su historia, donde hemos profundizado una vez más en la iglesia local, la iglesia de Miami, y sus primeros pasos en la fe. Tengan un buen día. Les ha hablado el padre Eduardo Álvarez, Carlos de la Torre. Que tengan un lindo día.